Y comenzamos con el ponente Adrián Florín Tudorica y su conferencia El impacto de la imagen de Elena Ceausescu en la sociedad rumana. Bienvenido, Adrián, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los asistentes online y a aquellos que vendrán, supongo que en los próximos minutillos, porque siempre es algo que pasa, especialmente a la hora de la mañana. También a la organización del Congreso por vuestra magnífica labor realizada hasta el momento. Los que hemos estado metidos alguna vez en la organización de algunos sabemos que hay una muy gran tarea detrás de todo lo que se ve. Entonces, mi más sincera enhorabuena por vuestra gran labor, por vuestra gran paciencia con nosotros y mucho ánimo por lo que os queda por delante, que todavía estamos a principio de la mañana. Como bien has señalado, mi ponencia se titula El impacto de la imagen de Elena Ceausescu en la sociedad romana. Yo soy miembro del Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente y del Centro de Investigación, Comunicación y Sociedad de esta casa, de la Universidad de Almería. Y realmente la imagen de Elena Ceausescu, la esposa del dictador Nicolae Ceausescu, es algo que, si bien ha estado de fondo, ¿no?, durante mucho tiempo en los estudios de numerosos investigadores, tanto rumanos como de otros países, realmente no se ha examinado en profundidad cuál fue su papel en la imagen que tenía tanto la mujer como en la propia comunidad científica, por lo que ahora señalaré, y luego, sobre todo, qué efecto tuvo después de la Revolución de 1989. Realmente, Elena Ceausescu no viene de una familia adinerada ni de una familia burguesa, sino todo lo contrario. Ella empezó a tener relevancia después del ascenso al poder de Nicolae Ceausescu en 1965, una vez que muere poquito antes Giorgio Georgiou, que era el anterior dirigente, y lo que sucedió fue que a partir de ese momento Nicolae Ceausescu fue acaparando distintos aspectos del poder, ya que al principio simplemente, bueno, él era el secretario general del Partido Comunista, pero, por ejemplo, en 1967 vuelve a crear el cargo de presidente de la República Socialista de Rumanía, que lo crea para él mismo, por supuesto. Entonces, lo que hace es ir colocando a distintos integrantes de su familia en posiciones clave. Y en ese sentido, en ese ascenso suyo al poder y en acaparar absolutamente todos los sortes del poder, una de las figuras clave que va a ser su mano derecha, que le va a apoyar en todas las decisiones y que va a ser aquella que cuando él esté de visita oficial y no lo acompañe ella o lo que sea, todo va a quedar bajo su mando, y esa es su esposa Elena Ceausescu. Por lo tanto, a raíz de esto, una vez que nos adentramos en el papel que ella fue desarrollando desde 1965 hasta su muerte el 25 de diciembre de 1989, cuando fueron ambos fusilados en la Revolución de 1989, perdón, podemos realmente señalar que pocas personas han tenido más impacto en la propia sociedad rumana. ¿Cuál es la imagen? Y antes de entrar un poco en el tema, ¿por qué? Eh, ¿Por qué elegir este tema? Pues lo he elegido por algo muy sencillo, y es que incluso hoy en día, para mucha gente ha quedado la imagen o la idea de que Nicolae Ceausescu en el fondo no era tan malo. La mala aquí era ella. Ella era la que movía los hilos desde atrás, la que lo tenía él como un títere, y era la que en el fondo manipuló la situación, y que si no hubiera sido por ella, pues Ceausescu hubiera sido poquito más que un santo que hubiera llevado a Rumanía por todo el camino de la prosperidad, y no hubiera existido ningún problema. ¿Cuál fue un poquito su trayectoria? Pues Elena Ceausescu, inicialmente Elena Petrescu, puesto que en Rumanía en el matrimonio se adopta el apellido del hombre, nace el 7 de enero de 1919 en Petresti. Incluso sobre la propia fecha de nacimiento hay ahí algunos debates entre los historiadores, pero hemos cogido la que, digamos, es la oficial, ¿no? La que se va adoptando. Petres pertenece al departamento de Dębovica, y sus padres, Nae y Alexandrina,
eran simplemente campesinos. Es verdad que su padre tenía un pequeño negocio de vender distintos objetos, pero no eran una familia adinerada, ni muchísimo menos, y realmente ella no tuvo, no siguió unos estudios muy avanzados. De hecho, después de la Revolución de 1989, sus notas y las actas del colegio han desaparecido y no se conoce muy bien, aunque sí se conoce más o menos que repitió algún curso. Hasta los 17 años vivió en la localidad natal y en 1936, a comienzos de 1936, se va a ir a la capital rumana, donde tenía a uno de sus hermanos, a Gheorghe, que era conocido como Gogu, y este se había adentrado, estaba metido en los círculos de lo que había nacido como el Partido Comunista de Rumanía. Y ella, aunque sí al principio tuvo algunos acercamientos y fue poco a poco metiéndose en esto, realmente comenzó trabajando en diversas industrias textiles y gracias a su hermano pues se va a ir acercando a estos círculos comunistas, ¿no? Y ahí fue cuando conoce a Marin Ceausescu, que no es Nicolae, sino es el hermano de este, que ser posteriormente su cuñado, y poquito a poco, pues ahí es donde va a ir metiéndose cada vez más. Y de hecho, un año más tarde, 1937, ya sí va a convertirse en integrante pleno y va a ir participando cada vez más en los actos del Partido Comunista de Rumanía. Y aquí es interesante señalar una cosa, que pese a la propaganda que se ha hecho con posterioridad, Elena Ceausescu, al igual que Nicolae Ceausescu, tampoco participaron activamente en grandes actos, quizás él más, porque de hecho él acabó en la cárcel, arrestado por su actividad comunista en ese momento, pero ella no tuvo un papel destacado de activista, de militante, de participar activamente, pero sí era integrante. Realmente es en agosto de 1939 cuando ella va a conocer a Nicolae Ceausescu, se conocen en un baile que organiza el proletariado. De hecho, ha quedado como el mito, ¿no? De que había un premio como como a la Miss, ¿no? Entre muchas comillas, de ese baile, que no era por cuestiones de estética ni por cuestiones de inteligencia, sino era aquella que conseguía vender más boletos, y el mito ha quedado como diciendo que Nicolae Ceausescu pidió un préstamo para comprar todos los boletos para que ella ganara, y ahí pues demostrar de cierto sentido su amor por ella. Em, Anécdotas aparte, en 1947 se van a casar y se van a casar en una situación, después de la Segunda Guerra Mundial, en una situación económica bastante nefasta. Sin embargo, van a ir ascendiendo en esas filas del Partido Comunista Rumano, en las filas del PCR. Vamos a utilizar PCR por no ir cambiando, porque el Partido Comunista Rumano va a sufrir algunos cambios de denominación, pero creo que para entendernos un poquito más fácil, pues hablamos de Partido Comunista y no de Partido Popular, partido, en fin, por las distintas denominaciones. En ese sentido, bueno, ambos finalmente acabarían controlando el país después de 1989 hasta la Revolución de diciembre de 1989, cuando van a ser ejecutados en el propio día de Navidad, algo que los rumanos celebraron por todo lo alto. Realmente, desde el ascenso al poder de ambos, Elena Ceausescu va a meterse dentro de los círculos especialmente científicos del país. Ella va a tener un gran deseo de mostrarse como una persona, como una científica, como una investigadora, como alguien bueno, que estaba realmente a la vanguardia de la educación en el país. Y en ese sentido, en 1967, va a obtener su doctorado en química macromolecular. Y aquí es donde hay algunas dudas, bueno, se pueden levantar algunas preguntas sobre la veracidad de esta tesis doctoral, y hay que hacer una aclaración. La tesis doctoral existe, la tesis doctoral se puede consultar. La tesis doctoral es muy buena. Ahora, la tesis doctoral el día de la defensa, cuando la gente quiso acudir al acto público, pues se les anunció que ya se había celebrado y se había celebrado en otro sitio. Y además, los experimentos que se utilizan en esa tesis doctoral
los aparatos no existían en Rumanía. Entonces, realmente la tesis existe, pero hay serias dudas de que sean suyas, ¿no? A partir de ese momento, los siguientes años, bueno, pues ella va a ir impulsando, ¿no? Se va a ir impulsando su carrera científica en el Consejo Nacional de Investigación Científica, y en el 72 pues se le van a abrir las puertas del Comité Central del PCR, algo que todavía dentro de lo científico pues va a tener más acceso, ¿no? Puesto que una vez que se le abren todavía más las puertas políticas, pues las científicas también lo van a hacer. Y poquito después va a entrar como en la cúspide, en la élite del Partido Comunista, que es el comité ejecutivo del Comité Central del Partido Comunista de Rumanía. Y de hecho su palabra tenía un fuerte peso tanto en las decisiones que se iban tomando dentro del Consejo, pero también sobre Nicolae Ceausescu. La imagen que se va a intentar propagar de ella es la de una política brillante, la de una científica brillante y sobre todo la de una madre ejemplar. Ella tenía dos hijos y una hija, Zoe, que es la que tenemos en la imagen, y en todo momento va a intentar mostrarse al mundo como esa madre ejemplar que tiene unos hijos brillantes, etc. Lo que sí sabemos es que era una madre extremadamente controladora y que los servicios secretos se perseguían y seguían y tenían cuidado de cualquier acto que hacían sus hijos en cualquier momento. A lo largo de su vida fue acumulando lo que podemos denominar casi un tesauro de títulos científicos, pero también títulos políticos. Aquellos que nos hemos dedicado en algún momento en analizar o investigar la etapa del sistema socialista tipo soviético en Rumanía, podemos observar que en la prensa, especialmente en el diario Scânteia, que es el periódico oficial del Partido Comunista de Rumanía, pues cuando se ponen a decir sus títulos, pues son varias líneas que ya casi te las puedes ir saltando porque sabes que son directamente subtítulos, porque es doctora honoris causa por muchísimas universidades, es científica, es la investigadora más reputada del país, es absolutamente todo, ¿no? Y en 1979 realmente podemos decir que Elena Ceausescu no solo tiene un fuerte control sobre el Partido Comunista Rumano, sino que es la encargada principal de controlar la educación, la investigación, la propaganda y la cultura en Rumanía. Por lo tanto, es una persona de una influencia enorme. Y de hecho, conforme vamos avanzando en los años y vemos que bueno, la situación de Rumanía debido a las deudas externas es cada vez más dura, y se tiene que, en 1982, el Fondo Monetario Internacional accede a reestructurar el pago de la deuda externa de Rumanía. Nicolae Ceausescu decide no solo pagar la deuda, sino pagarla antes de plazo, a costa, por supuesto, del bienestar de la población rumana. Y estos años, estas decisiones, estas carestías que estaba padeciendo la población, durante mucho tiempo se ha creado el mito de que esto no es sino culpa de la mala influencia, como he dicho con anterioridad, de Elena Ceausescu, porque ella era la que lo movía todo, ¿no? Y de hecho, tal era así bueno, que alguna radio la consideraban como que era la sucesora, no en el sentido de que lo iba a suceder, sino que era la segunda, ¿no? Que tenía absolutamente todo el poder en el país. Esta es una frase que, por ejemplo, Radio Europa Libre lo decía allá por 1989. La situación es tal que cuando suceden los eventos de Timisoara, que inician la revolución de 1989, Nicolae Ceausescu no le da mucha importancia y se va a una visita oficial a Irán y deja a Elena Ceausescu al mando de todo esto. Elena Ceausescu es la que pone en marcha lo que se denomina la Operación Rosas. La Operación Rosas es que aquellos muertos aquellas personas que la Securitate, la policía política, había matado, que había asesinado en Timisoara, fueran incinerados y sus cenizas tiradas a la alcantarilla para que absolutamente nadie supiera qué es lo que había sucedido con esas personas. Cuando Nicolae Ceausescu vuelve, de hecho, es una de las personas que lo que dice es que no hay que tomar medidas disuasorias, que ahí lo que hay que es que disparar y no con balas de fogueo, que es lo que ellos insisten. Por lo tanto,
Elena Ceausescu tuvo una imagen, no solamente tuvo un gran poder sobre la población, sobre la política, sobre la educación, sino que además tuvo esa imagen de, entre comillas, mala de la película, mientras que para muchos su esposo fue, digamos, fue menos culpable, sino que fue el manipulado. Pero ¿cuál fue su impacto después de 1989? ¿Qué es lo que ha quedado de su legado, de su memoria? ¿Cómo fue vista después de 1989? Como he dicho, ambos sufrieron un juicio sumarísimo después de intentar escapar en helicóptero el 22 de diciembre de 1989. Fueron fusilados el 25 de diciembre de 1989 y su impacto realmente continuó después de este momento. Hay algo que en el momento en el que analizamos la política, especialmente los consejos locales, cualquier cargo político, podemos observar que mientras que antes de 1989 hay un número significativo, un número importante de mujeres en la política rumana, en los puestos claves de la economía rumana, en los puestos claves de puestos sociales, puestos administrativos, a partir de 1989 eso cambia radicalmente. Cambia radicalmente, es una connotación totalmente negativa del proceso democratizador rumano, y es que en la mayor parte de las elecciones locales, por ejemplo, apenas encontramos mujeres en los consejos locales. Ya no hablamos del puesto de alcalde. En el sur de Rumanía, que es una parte importante geográficamente en cuanto a extensión de Rumanía, no hay una sola alcaldesa, ni en las elecciones locales de 1992 ni en las elecciones locales de 1996. En ese sentido nos llamó fuertemente la atención esto y nos preguntábamos por qué. Y lo que hemos encontrado, que quizás puede ser una pequeña explicación, no justificación por supuesto, sino una pequeña explicación, y una de ellas, puesto que habrá más motivos, es una declaración de 1996 de Mariana Stoica. Mariana Stoica era la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres del Partido Demócrata y hablaba en esta entrevista que le concedió a la prensa sobre cuál era la situación de las mujeres en ese momento. Y él lo que decía es que había una enorme diferencia entre lo que sucedía antes de 1989 y lo que pasaba a partir de 1989 para las mujeres. Y ella consideraba que se había producido lo que denominaba y lo que bautizó como el síndrome Elena Ceausescu. Porque ella decía que si un hombre quería destacar en política, si un hombre quería destacar en su trabajo, si un hombre quería destacar en cualquier puesto, no pasaba absolutamente nada. No se le asemejaba a Nicolae Ceausescu, era simplemente una persona ambiciosa, una persona que estaba dando todo el esfuerzo y una persona que intentaba nada más y nada menos que llegar a la cúspide de su trayectoria. Pero si lo hacía una mujer, rápidamente se le asemejaba y se le comparaba con la camarada, con Elena Ceausescu. Y esto, de hecho, es bastante interesante, puesto que algunos analistas han señalado que después de la revolución de 1989, Ion Iliescu, que fue realmente fue el dirigente del Frente de Salvación Nacional, cuyo núcleo venía del Partido Comunista Rumano, la oposición intentó compararle con Nicolae Ceausescu y no lo consiguió en cierto sentido, puesto que la mujer de Ion Iliescu nunca tuvo una imagen pública, nunca apareció en público, nunca tuvo digamos, un gran impacto. Y por lo tanto no se lo podía comparar con Elena Ceausescu. Y eso algunos lo han sacado al fracaso han considerado que a eso se debe el fracaso, de intentar comparar a Ion Iliescu con Nicolae Ceausescu. Por lo tanto, consideraba en 1996 que quedaba una larga tarea de intentar acabar con ese síndrome y conseguir que la mujer volviera a tener un puesto relevante dentro de la política, de la economía y de la sociedad rumana, que por suerte eso ha ido cambiando con el paso de los años, aunque todavía, por desgracia, queda una larga lucha que todavía tenemos que realizar. En definitiva, la imagen la imagen y el impacto de Elena Ceausescu en la sociedad rumana, tanto antes de 1989 como después, fue clarísimo y fue muy importante. Antes de 1989,
por todo el control que tuvo sobre la política, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la educación, sobre la propaganda en Rumanía, porque era el modelo que se suponía que todas las mujeres debían seguir, y después de 1989, puesto que fue un lastre para toda la trayectoria de todas aquellas mujeres que querían desarrollar una carrera política y una carrera laboral más allá de la que, por desgracia, pues se le ha atribuido en algunos momentos. Muchísimas gracias.